Muy bien, vamos a empezar con algo que yo llamo del dato a la información y el conocimiento. Bien, vamos a empezar por el dato. ¿Qué es un dato? Un dato, entendemos por dato, la representación de la medida que realizamos en una unidad de estudio. ¿De acuerdo? De una variable que puede ser cuantitativa o cualitativa. Ese dato indica un valor o categoría que se le asigna a las unidades de estudio, que pueden ser individuos o pueden ser objetos. ¿De acuerdo? Entonces, vean que el dato es una representación de la medida que realizamos en una unidad de estudio, referida a una variable de cualquier tipo, cualitativa o cuantitativa. Vean que esa representación es simbólica de alguna situación o suceso. El dato en sí mismo, el dato solo, no tiene ningún significado, no tiene ningún sentido semántico. Describe un hecho concreto, pero no nos da información. Vamos a ver. Entonces, los datos son símbolos que describen condiciones, hechos, situaciones o valores. Se caracterizan por no tener ninguna información. El dato solo en sí mismo no tiene significado. No tienen capacidad de comunicar un significado. Eso sí, los datos tienen capacidad de asociarse con otros datos dentro de un contexto determinado para convertirse en información. Pero el dato solito por sí mismo no me da información. Intento aquí darles un ejemplo. La variable que me interesó en este caso era el número promedio de pelos en el cuero cabelludo. Y ahí tengo 4 datos: 80,000 pelos, 105,000 pelos, 130,000 pelos y 150,000 pelos. ¿Qué información extraen ustedes de estos datos? ¿Alguien me quiere dar un ejemplo? Si estos son el número de pelos promedio en el cuero cabelludo, ¿a qué conclusión llegan ustedes? ¿Qué información les da estos 4 datos? Los números de pelos en 4 individuos. Bueno, vean que ese es el número promedio, pero podría ser. Pero nada más. Otra cosa que le puedo decir a esto es decir que el número de pelos en el cuero cabelludo puede cambiar. Es una variable. ¿De acuerdo? Pero vean, si yo le doy un contexto, si le doy otro dato y combino las dos, yo puedo obtener alguna información. Ok. Bueno, vean lo que no todos tienen la misma cantidad de pelos y en este caso se ordenaron de manera creciente. Ok. Esos son datos. No me dan información. Y la información que me dan es cuando yo me pongo a pensar en un contexto. Pero vean aquí, les di otra variable con distintos valores. ¿Qué me dice esto? Que el número promedio
de pelos en el cuero cabelludo de individuos pelirrojos son 80,000. En individuos de pelo negro son 105,000. En individuos de pelo rubio son de 130,000. Y de castaño, 150,000. Vean que ya aquí sí tengo información. Aquí puedo decir, ok, hay diferencias en el número promedio de pelos para los distintos tipos de color del pelo. Siendo los individuos pelirrojos los que tienen menos pelo y los individuos de pelo castaño los que tienen más pelo. ¿De acuerdo? Vean que aquí ya obtuve información, pero los datos solitos no me dan o me dan muy poca información. ¿De acuerdo? Entonces, para resumir, un dato es el resultado de una medida en una unidad de observación. En sí mismo no me da ninguna información. Tengo que darle un contexto en el que incluyo otras variables, en el que incluyo otros datos para extraer información de los mismos. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, vean que ahí les agregué la fuente donde tomé esto por si tienen interés en el tema. Ahí hay. Muy bien. Entonces, tenemos datos que no tienen significado en sí mismos. ¿De acuerdo? Otra característica de los datos, u otras características de los datos, intento representarla aquí. Hay muchos tipos de datos. Pueden ser números, palabras, imágenes, sonidos, mapas, señales, etc. Es decir, que hay una gran diversidad de tipos de datos. Tenemos datos que no tienen significado en sí mismos y además tenemos una gran diversidad de tipos de datos. Esto nos va haciendo, incrementando el problema. Además, en la vida moderna, en la actualidad, el crecimiento del volumen de datos es increíble, es gigantesco. Vean que esta búsqueda que la hice en Google, puse COVID Costa Rica. Esto fue el año pasado, si no recuerdo mal. Y en menos de un segundo me dio cerca de 565 millones de resultados. Ustedes buscan casi que cualquier tema y van a encontrar un volumen gigantesco de datos. Entonces, tenemos datos sin información por sí mismos. Tenemos una diversidad gigantesca de tipos de datos y tenemos un volumen de datos que crece todos los días. ¿De acuerdo? Esto nos trajo al mundo de una palabra o un par de palabras que ustedes seguro habrán oído, el concepto del Big Data. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de Big Data, ¿de qué estamos hablando? De conjuntos de datos o combinaciones de conjuntos de datos que se caracterizan por su volumen, por su complejidad y por su velocidad de crecimiento. Es decir, actualmente tenemos que enfrentarnos casi que en cualquier problema a conjuntos de datos muy voluminosos, muy variables y que crecen muy rápidamente. ¿Esto qué significa? Esto significa que la captura
de los datos, la gestión de los datos, el procesamiento o análisis de los datos, requieren herramientas que nos faciliten el trabajo y que nos permitan evitar o reducir el manejo de los datos en función de su volumen, su variabilidad y su velocidad de crecimiento. ¿De acuerdo? Eso entonces es lo que llamamos el Big Data. Vivimos en un mundo en que el problema no es la falta de datos, sino el exceso, la variabilidad y la velocidad de producción de los datos. ¿De acuerdo? Ese es un problema con el que tenemos que vivir. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, vivimos ahogándonos en un océano de datos de muy distintos tipos. Ok. Esos datos serían inútiles si no encontramos la manera de extraer información de los datos. Para obtener información necesitamos los datos, pero necesitamos procesar esos datos para extraer la información que contienen. ¿Y para qué queremos información de los datos? Pues para tomar decisiones correctas. ¿De acuerdo? Apropiadas. Entonces, hablamos de información cuando tenemos un conjunto de datos procesados que nos dan mensajes que nos permitan tomar decisiones. Y en un sentido más amplio, cuando tenemos múltiples datos interrelacionados que nos dan un valor mayor cuando están interrelacionados que cuando están solos, lo que ya tenemos es conocimiento. ¿De acuerdo? Ok, el dato es muy importante, pero para que esa importancia sea útil, debemos entonces procesarlos adecuadamente. Ok. Entonces, podríamos resumir cuál es el problema en esta época con los datos. ¿Cuál es el problema en la época del Big Data? Bueno, si disponemos de datos de distintas variables en diversos individuos o objetos, no resulta fácil conocer las características del conjunto de datos. Piensen, por ejemplo, en el archivo de dimensiones corporales. Tenemos 507 casos con 15 o 20 variables. Es decir, que tenemos un montón de datos. Si usted pone 500 casos por 20 variables, estamos hablando de alrededor de 10,000 datos. ¿De acuerdo? Si yo les digo a ustedes, denme a pura inspección, dígame una característica de ese conjunto de datos, pues por mera inspección es difícil poder decir algo que me caracterice al conjunto de datos. ¿De acuerdo? Es decir, que tener muchos datos no significa tener mucha información. Potencialmente podríamos tener mucha información, pero hasta que no procesemos correctamente o adecuadamente esos datos, no habrá manera de extraerles información. Es decir, que no tenemos información sobre las características del conjunto de individuos. Solo tenemos datos. Para extraer información, hay que procesarlos.
Y entre más individuos y variables tenemos, es decir, entre más datos tenemos, más difícil extraer información por simple observación. ¿De acuerdo? ¿Eso qué significa? Que cuando tenemos datos, tenemos que encontrar alternativas de solución para extraer información de los datos, para encontrar características del conjunto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo podemos extraer información de un conjunto de datos? Bueno, podríamos intentar resumir los datos para obtener información, es decir, para conocer algunas características del conjunto de datos. ¿Cómo podemos resumir los datos? Bueno, podríamos generar de los datos, mediante algún tipo de procesamiento, algunos estadísticos, algunos valores que me describan ciertas características del conjunto de datos. Es decir, que una forma de resumir los datos sería obtener estadísticos descriptivos que reflejen las características del conjunto. Otra forma sería construir gráficos que me muestren características del conjunto. Otra sería construir cuadros o tablas. Otra podría ser obtener ecuaciones matemáticas o modelos matemáticos que me describan los datos de cierta manera. ¿De acuerdo? Es decir, que hay distintas formas. Vamos a ir viendo algunas de ellas. Vamos a empezar con estadísticos descriptivos. ¿Qué son estadísticos descriptivos? Son valores extraídos de los datos mediante algún tipo de procesamiento que me describen cierta característica o ciertas características del conjunto de datos. Entonces, es un número relativamente pequeño de valores extraídos de los datos mediante algún proceso estadístico que me dan información sobre características particulares del conjunto de datos. ¿De acuerdo? De acuerdo al tipo de características del conjunto que describe los estadísticos descriptivos, esos estadísticos descriptivos los podemos agrupar en distintas categorías. Por ejemplo, hay un grupo de estadísticos descriptivos que llamamos medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central me dicen, me describen cuál es el valor ubicado alrededor del centro del conjunto de datos, alrededor del cual, alrededor de ese valor, digamos, se distribuyen los datos. Esas son las medidas de tendencia central. Me describen el valor central de los datos, alrededor del cual se mueve el conjunto de datos. A veces no me interesa el valor central de los datos, sino que me interesan otras posiciones. Por ejemplo, a final de semestre, a mí me puede interesar saber cuál es la calificación de mis estudiantes que me divide el conjunto de calificaciones de forma tal que está el 10% superior y el 90% inferior. ¿Por qué querría yo tener esa información? Bueno, para decidir cuáles se eximen, por ejemplo.
Si yo digo, ok, se exime el 10% superior de las notas, ya no me estoy fijando en el valor central de los datos cuando los ordeno, sino que me estoy fijando en el valor que me divide el conjunto de datos ordenados en un 10% superior y un 90% inferior. A eso le llamamos medidas de posición. Cuantiles o percentiles son los más comunes. Ya los veremos. Otro tipo de estadísticos descriptivos son las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión, ¿qué me dicen? Si los datos están muy juntos o muy dispersos. Si son muy parecidos o si son muy diferentes. Si hay mucha variabilidad o si hay poca variabilidad. Eso es lo que me dicen las medidas de dispersión. Si los datos se parecen mucho, estarán muy juntos. Tendrán valores similares. Tendrán poca dispersión. Si hay muchas diferencias entre los datos, están muy dispersos, tendrán medidas de dispersión elevadas. Hay otras medidas que me dicen la forma o que se refieren, me indican, me describen la forma en que se distribuyen los datos en términos de sus valores. Por ejemplo, me gustaría saber si los datos se distribuyen en su gran mayoría alrededor del centro y después van disminuyendo hacia los valores muy inferiores o muy superiores. ¿De acuerdo? Esas serían medidas de forma. Y hay otro tipo de medidas que son las medidas de frecuencia. Hay muchos o hay pocos. Y de frecuencias relativas. Básicamente estamos hablando de medidas de frecuencia relativa. ¿Cuál es la tasa de mortalidad? Es una medida de frecuencia relativa. Entonces vean que tenemos 5 tipos de estadísticos descriptivos, en principio 5 grupos de estadísticos descriptivos que me describen características específicas y particulares del conjunto. Uno me describen el valor central, otros me describen valores en posiciones distintas de la central, otros me describen si hay mucha o poca dispersión, otros me dicen si la distribución es simétrica o no, por ejemplo, y otros me dicen, me dan medidas de frecuencia relativa. Vamos a ir viendo cada grupo de esos. Entonces, vean que esos estadísticos descriptivos intentan responder a preguntas como estas. ¿Cuál es el valor central alrededor del que se ubican los datos? Pues ahí tendremos que usar estadísticos descriptivos de tendencia central. ¿Qué valor del conjunto determina una proporción determinada? Por ejemplo, el 10% superior del conjunto de datos. Aquí tengo que acudir a otras medidas de posición que no sean centrales. ¿Los datos del conjunto tienen valores similares o son muy diferentes? Para responder a esto, tengo que usar estadísticos descriptivos de dispersión. ¿Cómo es la distribución de frecuencia de los datos del conjunto? Para eso, puedo usar los estadísticos descriptivos de forma. Ok. Vamos a ver algunos. Dentro de las medidas de tendencia central, tengo el promedio o media aritmética. Cuando hablamos del promedio,
estamos hablando también de la media aritmética. Promedio y media aritmética es lo mismo. Ya sabemos que el promedio se obtiene sumando todos los valores, dividiendo entre el número de valores, y eso me daría la media aritmética o promedio. Otra medida de tendencia central es la mediana. A diferencia de la media aritmética, no se obtiene de los valores, sino de la posición de los valores. Recuerden que la mediana es el valor central de un conjunto de datos ordenados por su magnitud si el número de datos es impar. La mediana es el valor central de un conjunto de datos ordenados por su magnitud si el número de datos es impar. Y la mediana es el promedio de los dos valores centrales de un conjunto de datos ordenados por su magnitud si el número de datos es par. ¿De acuerdo? Otra medida de tendencia central es la moda. La moda es el valor de un conjunto de datos que tiene mayor frecuencia, que se repite más veces. ¿De acuerdo? Bueno, la media aritmética tiene una característica, es que todos los datos, cuando calculo una media aritmética, se supone que tienen la misma importancia o peso relativo. ¿De acuerdo? Si todos mis datos tienen la misma importancia o peso relativo, una de las alternativas es calcular la media aritmética. Si, por el contrario, si mis datos no tienen la misma importancia o peso relativo, la mejor manera de calcular una medida de tendencia central es usar una media ponderada. Una media en la que se tiene en cuenta la importancia relativa de cada dato, el peso relativo de cada dato. Ya veremos ejemplos. Y hay otras medias que algunas las mencionaremos. ¿De acuerdo? Otras medias o promedios. Después tenemos otro grupo que serían las medidas de posición no central. ¿De acuerdo? Cuando nos interesa en un conjunto de datos ordenados por su magnitud, nos interesa un valor o una posición no central. Ahí tenemos varios grupos que en general se llaman cuantiles. Cuantiles, ya vamos a ver la definición. Los cuantiles más populares, más conocidos, son los cuartiles y los percentiles. Vamos a verlos. Después tenemos las medidas de dispersión, que me miden si los datos se parecen mucho, se parecen poco, si están muy juntos o están muy dispersos, si son muy parecidos o muy diferentes. Esas son las medidas de dispersión. Una que sirve de poco, pero existe, es lo que llamamos la amplitud, rango o recorrido. La amplitud, rango, recorrido es el valor máximo del conjunto menos el valor mínimo del conjunto. La diferencia entre el máximo y el mínimo. ¿De acuerdo? A eso le llamamos rango, amplitud o recorrido.
Otra es la desviación media. Después veremos cuál es esa. Después tenemos una que se llama la varianza. Y otra que es la desviación estándar. Y todavía tenemos otra medida de dispersión que es el coeficiente de variación. Dependiendo de lo que nos interese, hay unas más interesantes que otras. Las tres últimas en estadística son las que más usamos. La varianza y la raíz cuadrada de la varianza, que es la desviación estándar, y el coeficiente de variación. Después está el rango intercuartílico, que es otra diferencia, pero entre el primer cuartil y el tercer cuartil. Ya lo veremos. Después tenemos dos medidas de forma. El coeficiente de asimetría, que todo esto lo vamos a ver, no sé si hoy, pero si no hoy, la próxima semana, ya lo veremos. Y la kurtosis. También la veremos cuando hablamos de kurtosis, ¿a qué nos referimos? Y después tenemos las medidas de frecuencia relativa. Son las razones, las proporciones y las tasas. ¿De acuerdo? Entonces vean que para cualquier conjunto de datos, sobre todo si son datos cuantitativos, tenemos medidas de tendencia central, de posición no central, de dispersión y de forma. Y para conteos o para variables cualitativas, tenemos medidas de frecuencia, como las razones, las proporciones y las tasas. Vean que hay ciertas medidas, como por ejemplo la moda, que se puede aplicar también a variables cualitativas. Pero ya lo veremos. Ok. Si les parece, vamos a parar aquí e iniciamos la próxima sesión a partir de las medidas de tendencia central. ¿De acuerdo? Voy a parar la grabación.